Como sabéis, vamos a estar hablando de el conflicto en la península de Corea. Hemos querido titular, entre comillas, a este bloque con una declaración un poco amplia, una pregunta un poco amplia, pero que abre muchas vías de debate, muchas vías de conversación que hacen a la comprensión del conflicto de la península de Corea a día de hoy. Pues sabéis que es un conflicto que evidentemente es de larga data, ya desde los años 40, y que se mueve a día de hoy con bastantes actores que toman ciertas posiciones, y es importante entender las posiciones de todos esos actores al margen, ya sabéis, de un cierto, yo creo que se puede hablar incluso de amarillismo, que suele rodear a la cobertura de este conflicto en muchísimos medios de comunicación, ¿no? Entonces es muy importante que analicemos este conflicto con rigor, porque como defendemos algunos miembros del equipo en Descifrando la Guerra, la península de Corea junto a la isla de Taiwán son los principales escenarios de la estrategia del Pivot to Asia estadounidense, que como sabéis, bueno, como mínimo es una estrategia que define la política exterior estadounidense. Luego habrá que ver, el debate ya es en qué medida, ¿no? Pero desde luego de alguna forma la define. Y esa primera pregunta, que tiene que ver con si hay o no hay un riesgo de guerra hoy en Corea, no sé tú cómo la responderías, Manu, pero evidentemente tiene aristas, hay que ser cauto, pero yo creo que se puede hablar de un mayor riesgo de lo que podía haber hace 3, 4, 5 años. Se ha calentado la cosa, ciertamente, en el último año. Y, y que hay riesgo, yo más que de guerra, pero también habría que definir qué se entiende por guerra. Si una guerra abierta, una guerra desencadenada o un conflicto más localizado en torno a una comarca en la que se anden pegando unos cañonazos o unos tiros. Eso es un conflicto, ¿eh? Que no es un pequeño incidente. Yo creo que ahora mismo entonces hay riesgo, pero también de que haya, por ejemplo, como ya se vio hace una década, que alguno de los dos lados, ya sea Corea del Norte o Corea del Sur, pues se hagan algo. Aquella fragata, creo que fue una fragata, una corbeta que fue hundida en Corea del Sur, ¿no? Entonces, también pienso en eso. No hubo una conflagración abierta, pero evidentemente los dos bandos se hacen de vez en cuando de las suyas. Sí, evidentemente las tensiones siempre han estado ahí, porque hay que recordar que la península de Corea, entre los bandos nunca se firma un fin del conflicto. Lo que se firma, ya lo sabéis muchos, esto lo hemos repetido hasta la saciedad, pero es que es un detalle que no es menor. Lo que se firma es un armisticio, ¿no? Que además, detalle, bueno, no sé si menor o no menor, para mí no es menor. Quienes lo firman no son las autoridades de Corea del Norte y Corea del Sur, sino las autoridades de Corea del Norte y Estados Unidos, confirma también del ejército de voluntarios chino. Claro, cuando uno se pregunta si hay o no hay un mayor grado de riesgo de guerra en la península, a ver, hay que tener en cuenta en primer lugar, creo yo, que riesgo de guerra en la península de Corea siempre hay desde el momento en el que hay dos bandos armados con determinadas alianzas, sobre todo la parte del sur, con alianzas muy definidas, con actores que dicen eventualmente defender a Corea del Sur, y que evidentemente tienen en la zona desmilitarizada la frontera más militarizada del mundo. En este contexto, han pasado cosas recientemente que hacen pensar, y creo que sin falta de razón, que hay un mayor riesgo de... Es lo que tú decías, ¿no? No sé si de guerra, en el sentido de que de repente nos despertemos y uno de los dos bandos haya invadido la parte sur o la parte norte de la península, sino más bien de que la escalada prosiga, la escalada escale sobre lo escalado, que sabéis que aquí os hemos estado contando que hubo una escalada muy importante en la segunda mitad del año pasado, de 2022, y a principios de este año 2023, y que ahora se encuentra en una especie de valle en el que las tensiones no se han rebajado, no ha habido acercamientos diplomáticos de ningún modo, pero sí ha habido un estancamiento. Ahora bien, puede haber una nueva escalada, puede haber mayores conflictos y puede acercarse o puede ampliarse el riesgo de guerra. Y aquí hay un elemento, la tesis un poco que hemos manejado, que yo he manejado bastante más, es la de que solo hay un actor que sea relativamente caótico o relativamente variable en lo que es su posicionamiento con respecto al conflicto, ¿no? Hay varios actores, yo creo que actores fundamentales o actores de primer orden en el conflicto, o potencialmente de primer orden en el conflicto, solo se puede hablar de Corea del Norte, Corea del Sur y Estados Unidos, pero luego hay otros actores
de primer orden y medio, si se quiere, porque no, ni siquiera segundo orden, es algo mayor al segundo orden sin ser protagonistas, que serían China, Rusia y Japón, evidentemente por una cuestión geográfica. Y aquí se puede decir que los distintos actores tienen posiciones relativamente continuistas, todos ellos, excepto Corea del Sur. Porque Estados Unidos, sobre todo desde el Pivot to Asia, pero ya desde antes, tiene una lógica de apoyo a Corea del Sur, pero beneficio del statu quo actual, es decir, el no estallido total de la guerra le permite tener tropas en la frontera, prácticamente en la frontera con China y en un enclave privilegiado de la región a la que le quiere dar prioridad, que es el Asia-Pacífico. Japón, ahora entrarás, Manu, si quieres a comentar esto, tiene una postura bastante continuista en ese sentido. Rusia, ahora habrá que analizar si se está posicionando un poco más, eso será interesante, pero en cualquier caso ha tenido una posición en cierta medida ambigua, pero de rechazo de la presencia de tropas estadounidenses en Corea del Sur. China también, cierta ambigüedad, incluso apoya determinadas sanciones contra Corea del Norte, pero critica las escaladas en ambiguo, y Corea del Norte probablemente sea el actor más coherente en este conflicto, porque mantiene permanentemente una línea de actuación, unos posicionamientos que es que Estados Unidos tiene que salir, que la presencia estadounidense en Corea del Sur es una injerencia imperialista, estos son los términos que ellos utilizan, y que la única salida posible es la reunificación, y que para eso Estados Unidos tiene que abandonar. Ahora bien, Corea del Sur zozobra en función de quién gobierna dentro de Corea del Sur. Ahora entraremos en eso, pero antes yo creo, Manu, que es menester que pases a explicar la posición que ha tenido históricamente Japón en el conflicto y un poco la que tiene ahora, porque entendemos que es una alianza, es un rechazo a Corea del Norte, pero midiendo mucho en todo momento el grado de su involucramiento, ¿no? Sí, como me imagino, no hace falta entrar mucho en detalle en cuanto a la relación entre Corea del Norte y Japón. Nunca ha sido buena. De hecho, ha habido una cuestión que ha envenenado bastante las relaciones, que ya son malas de por sí, que es el tema de los secuestros, ¿no? Japoneses que han acabado en Corea como profesores de japonés o para otro tipo de funciones, ¿no? Y, y luego, pues dentro de la dinámica regional que hay allí, pues Japón desde hace bastantes años mantuvo, o sea, reconoció a Corea del Sur en el año 64, 65. Hasta entonces no se reconocían. Y ahí, pues digamos que tomó partido, de forma, digamos, más o menos evidente, ¿no? Tomó partido por Corea del Sur. Claro, no implicaba eso que estuviera tan metida como, por ejemplo, Estados Unidos. Realmente de los países que están allí, que los dos principales países que están presentes junto a Corea del Sur son Estados Unidos y y Japón. Es Estados Unidos el que mayor peso ha tenido, ¿no? Japón ahí ha tenido una postura más tendente a lo económico. La relación política durante muchos años no fue tan fuerte como la económica, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el contexto en que Corea del Sur se reconstruye después de la Guerra de Corea, la construcción ya más potente que acabará deviniendo en una potencia económica en la zona, ahí Japón tiene un papel primordial con sus empresas y su comercio también con Japón, ¿no? O sea, el comercio Seúl-Tokio adquiere un papel preponderante y además lo mantiene hasta la fecha, ¿eh? No es una cosa que haya decrecido con el tiempo, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que ahí ha habido una relación más tirante en lo político en relación a quién esté en el gobierno, ¿no? Por ejemplo, muchos quizás recordaréis cuando estaba Shinzo Abe hace unos años, que el año pasado, todos sabemos, lo asesinaron. Hace unos años cuando él estaba, había relaciones bastante tirantes por la cuestión histórica, el tema de las mujeres de confort, la ocupación, etcétera, etcétera, ¿no? Luego también pues temas como el tema de Fukushima, que también hubo bastante crítica interna en Corea del Sur por el tema de la contaminación, posible contaminación, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, ahora ha habido un contraste respecto a aquello. Por ejemplo, hubo en verano, este verano, en agosto creo que fue, arrojaron al mar agua que estaba allí, que habían logrado, digamos, limpiar, y se arrojó al mar, ¿no? Porque estaba contenida, había sido procesada y tenía que ser arrojada otra vez al mar. Bueno, pues se montó un follón, China montó
Vamos, que cortó además el tema de importar pescado de Japón. Luego se le unió China, también hubo protestas en otro lado. Corea del Sur ha mantenido una postura completamente de silencio, por lo menos las autoridades, la oposición no. Esa es la clave. Dependiendo de quién esté en el poder en Corea del Sur, hay mejores relaciones con Japón o no. En Corea del Sur, esto ya nos llevaría a entrar en los partidos que están en el poder y luego la historia política que han tenido reciente, ¿no? Porque no han sido, digamos, como en España, que hay más o menos un continuismo con unas mismas siglas. Allí ha habido varias coaliciones, nuevos partidos. Entonces ha cambiado mucho ese. Pero ciertamente el que está ahora pues tiene unas mejores relaciones con Japón que por ejemplo los que había hace unos años, ¿no? Ahí nuestro compañero pues puede especificar más detalladamente esa cuestión de los partidos y quién está y quién no está. Sí, hay un clivaje, si se quiere, que es fundamental en Corea del Sur, ¿no? Además como sistema presidencialista, que es la posición que toman los distintos partidos políticos, los distintos bloques, si se quiere pensar mejor, partidos suelen cambiar de nombre bastante y de liderazgos, con respecto a Corea del Norte. Y por extensión, con respecto al resto de actores involucrados en el conflicto. Hay dos líneas básicas que pivotan en realidad en torno a la aceptación o no de un pensamiento, de una línea de pensamiento que se inaugura en los últimos años de la década de los 90 y los primeros años del siglo XXI, que es la línea de la política del sol. La política del sol es un concepto que para entender el conflicto en Corea hay que tenerlo permanentemente en la cabeza. La política del sol es una lógica diplomática, una lógica de política exterior por parte de Corea del Sur a la que adscriben algunos partidos políticos, algunos bloques. El actual presidente no adscribe ni mucho menos, que dice básicamente que con Corea del Norte hay que tender a la mejora de las relaciones diplomáticas, los acercamientos de familiares, las relaciones económicas, que en su día hubo, por ejemplo, en la provincia sureña del norte de Kaesong, y en última instancia tener como horizonte, aunque no se define muy bien cómo se sortearían algunas contradicciones, pero tener como horizonte la reunificación con Corea del Norte en base a un sistema, pues como podría ser una lógica de un único Estado, dos sistemas, ¿no? Compartir política exterior, compartir alguna que otra gestión, pero mantener los dos sistemas, ¿no? El sistema Juche de Corea del Norte y el sistema liberal de Corea del Sur. Esta es la lógica que ha imperado durante, por ejemplo, el gobierno de Moon Jae-in, el anterior gobierno, que fue desde el 17 al 22, si no me equivoco. Durante esos años se produjeron avances limitados, porque hay que tener en cuenta que, aunque Corea del Sur no es una colonia, ni muchísimo menos, ¿vale? Huid de definiciones tan maximalistas, aunque no es una colonia, sí es un Estado que no tiene una soberanía plena en materia de gestión de política exterior y en materia de gestión en caso de conflicto bélico. Esto es muy importante. Entonces Estados Unidos, aunque no dirige, ¿vale? Aunque no dirige la política exterior surcoreana, sí la condiciona. Entonces, cuando ha habido gobiernos tendentes a la política del sol, como es el del Partido Demócrata, el de Moon Jae-in en su momento, ha habido acercamientos. De hecho, el anterior presidente surcoreano Moon Jae-in estuvo en Pyongyang, eso fue un hito total. Se reunió con Kim Jong-un, dio un discurso en un estadio en Pyongyang con decenas de miles de norcoreanos asistiendo. O sea, hubo avances significativos en la diplomacia y es innegable que en términos de riesgo de guerra, la situación en la península de Corea mejoró o se redujo el riesgo de guerra con el gobierno de Moon Jae-in en relación con Corea del Norte. Y luego hay otro sector que además el actual presidente de Corea del Sur representa el ala más dura de ese sector, que es la línea antipolítica del sol. Que aquí hay que entender también, y con estas palabras uno no se equivoca, no está exagerando, que en Corea del Sur hay una tradición muy fuerte de anticomunismo político. El anticomunismo es un aspecto, con esas palabras, del que muchos sectores en Corea del Sur se enorgullecen. Muchos sectores en Corea del Sur se definen como candidatos, se definen como dirigentes políticos en tanto son anticomunistas. Y es la línea del actual presidente de Corea del Sur. Para esa línea, para la línea que rechaza la política del sol y para esa línea que es y se define como anticomunista, hay que entender que Corea del Norte es algo así como... voy a medir muy bien mis palabras, pero Corea del Norte es más o menos
concepto que siempre uso, que lo robé de la política argentina de los sectores de la derecha que definan hacia el peronismo, y creo que es muy útil para entender esta lógica también. Para los antipolítica del sol en Corea del Sur, para los anticomunistas en Corea del Sur, el Juche, el Partido del Trabajo de Corea, Corea del Norte es el hecho maldito de la península de Corea. O sea, es un elemento que hay que erradicar, y punto. Y la única manera de que Corea avance, de que Corea se reunifique, de que Corea sea una nación unificada y de que Corea prospere como península y como país es erradicando a los comunistas en la península de Corea. Y estos son términos que ellos utilizan, no es una exageración. Entonces, entre esa lógica y la lógica de los de la política del sol, que es Corea del Norte son compatriotas que tienen un sistema político equivocado, pero con los que nos tenemos que reunificar y respetar su modelo, tal, hay un salto evidentemente enorme que condiciona mucho las relaciones. Entonces, cuando gobiernan unos, cuando gobiernan los de la política del sol, la diplomacia entre las dos Coreas en cierta medida mejora, no se confronta con Estados Unidos ni muchísimo menos, y además las relaciones con Japón empeoran, ya lo ha explicado también eso Manu, o empeoran, no sé, no tienden tanto al olvido de determinadas cuestiones históricas, y cuando gobiernan los otros, cuando gobiernan los antipolítica del sol, las relaciones con Corea del Norte empeoran, porque como digo, conciben a Corea del Norte como un hecho maldito, como algo a erradicar. Estamos ahora mismo con un presidente anticorea, antipolítica del sol, antinorcoreano, anticomunista, pero además de un ala dura. O sea, dentro de ese ala es un representante del ala dura, es un outsider, ya hablamos en su momento de su candidatura, y bueno, las relaciones son las que son. Desde que él ha llegado a la presidencia de Corea del Sur, se han intensificado los ejercicios conjuntos con Estados Unidos, el grado de involucramiento de Japón en el conflicto ha sido mucho mayor, y Corea del Norte ha respondido como siempre responde, que es con mayor lanzamiento de misiles, con desfiles militares, con diplomacia dura, con amenazas, avisando de que estaban en preparativos de una guerra, incluso una guerra nuclear, y eso se explica, y ya termino con esto, con ese clivaje. Política del sol, no política del sol. Anticomunismo o conciliación con la parte norte. Ese es el clivaje fundamental. Y por eso digo que mientras el resto de actores tienen una línea más o menos previsible, Corea del Sur no. Corea del Sur depende enteramente de qué pase en sus elecciones. Entonces, el principal aspecto que hay que mirar para ver si los próximos años van a ser de mayor o menor riesgo de guerra en la península de Corea es las elecciones surcoreanas, que por cierto, queda mucho para las siguientes, quedan 4 años, serán en 2027. Pero bueno, esa relación con Japón, quizá podríamos profundizar un poco en eso, Manu. ¿Cómo ha mejorado en los últimos años a pesar bueno, de lo que sabemos? Ha mejorado, y esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión, mayormente por la implicación del presidente surcoreano, eh, que ha apostado por estrechar lazos con Japón. Cuestiones como, por ejemplo, las indemnizaciones a mujeres de confort, ya quedan pocas. Ciertamente hay que decir que no es una cuestión que, ya como por ejemplo hace unas décadas, que había todavía vivas muchas, por tanto pues constituían una fuerza desde un punto de vista más sociológico, ¿no? Hoy quedan muy pocas, pero sigue teniendo un valor simbólico. En cualquier caso, el gobierno surcoreano, creo que fue el año pasado, la cuestión la resolvió rápidamente, liquidando el tema. O sea, las indemnizaciones las pagaban ellos. Y ahí Japón pues se ha entendido, pero claro, mm, esto es una cuestión un poco paradójica, ¿no? O sea, estás exigiendo y el actual gobierno mantuvo un poco esa postura también, ¿no? No la abandonó ni renunció a ella. Pero dices, bueno, esto lo vamos a resolver, soy yo el que va a pagar las indemnizaciones. Luego también había tema de empresas y al final también Japón salió de eso, tanto a nivel político, de instituciones me refiero, como a nivel de empresas, una cuestión que a ellos no les ha tocado mucho, ¿no? Entonces, por parte del actual ministro, que es Kishida, que tampoco es de la cuerda de Shinzo Abe o de otros de esa aladura que hay en Japón, claro, ha habido también ha habido puertas abiertas a ese acercamiento. Claro, Japón, es lo que decía Eduardo. Corea del Sur, pues está un poco en esa línea de, dependiendo de quién está en el poder, habrá determinadas relaciones exteriores. Y claro, esto en Japón también lo saben. Esto implica, o sea, quiero decir, esto predispone mucho la situación que hay en la península para determinadas situaciones,
pero también predispone mucho en lo que se refiere a Japón, ¿no? Bueno, pues en Japón si saben que está determinada gente en el poder, en Seúl, pues no se van a molestar mucho porque van a saber que van a ser unas relaciones tirantes. En lo político, en lo económico, la cosa va por siempre por otro lado. Lo económico no suele verse afectada, la dinámica comercial, por ejemplo, no se suele ver afectada por las broncas que puedan tener entre Seúl y Tokio, ¿no? Ciertamente con este presidente ha habido un mayor acercamiento. Bien, yo pienso que tiene mucho que ver con él, con su propia postura personal, con su propia línea de actuación, más que el actual equilibrio político que hay en el Parlamento de Seúl. Bueno, esa es un poco la impresión que yo tengo. ¿Esto por qué lo digo? Pues porque probablemente cuando él ya no esté, probablemente entremos en otra dinámica y volvamos otra vez, pues a situaciones a lo mejor que ya se han visto en el pasado o a situaciones similares, ¿no? Y dependerá también, pues eso, si él está y se hace esa línea, pero viene otro y a lo mejor, pues no, en esto yo no estoy de acuerdo, pues probablemente cambien las cosas con Japón. Ciertamente Japón, como tampoco se está, digamos, implicando tan como, en mi opinión, lo está haciendo Corea del Sur, yo creo que para ellos, en el futuro cercano, es, digamos, plausible y es, digamos, no va a tener coste, bueno, pues hacer otro ensamblaje en lo que son las relaciones entre Corea del Sur y Japón, ¿no? Lo van a poder permitir porque tampoco está la cosa tan estrecha como pueda ser, por ejemplo, las relaciones de Japón con Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. También ha influido mucho en este acercamiento el contexto que hay ahora mismo en Asia, pero también en lo que es Eurasia, ¿no? Digo Eurasia por la cuestión de Rusia y la guerra de Ucrania. Eso ha movido más cosas, por ejemplo, lo que es Corea del Norte, hablamos de Corea del Sur, pero también Corea del Norte, pues la guerra de Ucrania ha movido hilos en lo que se refiere, por ejemplo, al comercio entre Corea del Norte y Rusia, que eso vamos a mencionarlo más tarde. Entonces, también eso ha motivado que Japón en este contexto, y ahí ha tenido Estados Unidos un papel primordial, no es casualidad. También Estados Unidos ha procurado acercar a Japón y Corea del Sur en su estrategia, digamos, en lo que es el área Pacífico, ¿no? Entonces, digamos que se han dado una serie de circunstancias y factores que han favorecido esto. Probablemente en otras circunstancias, con otros factores, y puede que con otros dirigentes políticos, quizás no se habría dado el actual contexto que estamos viviendo en la zona. La guerra de Ucrania, al principio Corea del Sur no se implicó demasiado en lo que es el tema de las sanciones a Rusia. Japón, en principio, un poco más, pero no mucho, porque, por ejemplo, ha mantenido sus importaciones de hidrocarburos de la isla de Sajalín, que tiene allí varias empresas japonesas, tienen participación en varios proyectos, y eso lo han mantenido. O sea, de cara a la galería, pues critican lo que se hace en Ucrania, lo que a Japón se refiere, pero luego a la hora de la verdad pues mantienen eso y probablemente también haya otro tipo de comercio que no esté, digamos, tan conocido, que no sea tan conocido como, por ejemplo, pues esto, ¿no? Que comento. Sajalí tiene una importancia bastante importante, valga la redundancia, para Japón. De allí importa una parte, parece que de gas, lo comentábamos en un artículo que se publicó hace poco, de gas importaba un 6-7% del total sea, que no es poca cosa lo que sacan de allí, es de una isla, ¿eh? Que no es, digamos, de varios campos de gas o petróleo de Siberia, sino de esa área concreta. Entonces, claro, esto también ha influido para que, dado que Corea del Sur y Japón se han movido, también ha influido para que Corea del Norte se mueva a su manera. Y ahí hay ya quien está advirtiendo de las consecuencias que está habiendo en relación a el aislamiento, la política de aislamiento que ha perseguido Washington respecto de Rusia, ¿no? Contribuir a un aislamiento de Rusia. Esto pues ya se ha visto que cuando ha habido otros países en la zona, prefiero que estén en otro continente, pero desde luego cerca de Rusia, que se han visto sometidos también a presiones o a una política de aislamiento por parte de Washington, pues se ha favorecido que entre ellos se tienda a un entendimiento. Ese es el caso de Irán, por ejemplo, ¿no? Irán el año pasado, con, con las protestas que hubo un poco antes, ya se empezó el tema de los drones, a venta y fabricación de drones para Rusia, ¿no? Y digamos que esa dinámica de presión pues ha favorecido el entendimiento entre ambos lados, ¿no?
Y con Corea del Norte pues ha ocurrido algo parecido, porque se ha aumentado mucho la tensión en la península y Corea del Norte pues ha ido también en la línea de no solo mm, lo que es los lanzamientos de misiles, las maniobras que también realizan ellos, las exhibiciones militares, también ha ido por la parte de la política exterior, ¿no? Y es lo que mencionaba antes. Se está escribiendo mucho sobre si Rusia está comprando material a China y a Corea del Norte. En el caso de China no está del todo claro. China le está vendiendo muy probablemente material sanitario. Mm, Más allá de algún envío coyuntural que ha habido, yo creo que ahí hay una relación que va en el tema de material sanitario, logístico quizás también, tema de chips y cosas parecidas. Yo creo que eso se está manteniendo, que no es lo mismo que municiones y armas, sigue siendo algo muy importante, ¿no? Puede que haya también otro tipo de productos, pero yo por lo menos hasta ahora no lo tengo tan claro. Eso es China, que está al lado de Corea del Norte. Corea del Norte abiertamente va con el tema de las armas y las municiones. Ya se dijo el año pasado, este año, perdón, que ya estoy un poco en 2024. Ya se dijo a principios de este año que probablemente hubiera ya algún tipo de relación entre los dos países tendente a mandar municiones y armas. No estaba confirmado esto. Entonces, yo, independientemente de si se confirma o no, si esto fuera verdad, quiero decir, yo lo pondría como algo coyuntural, no como un envío más sistematizado y algo más negociado, ¿no? Sino compras coyunturales en función a momentos concretos. Pero estuvo el ministro de Defensa ruso, Shoigu, estuvo en Pyongyang en agosto. Luego, la cumbre más reciente que ha habido, que es la de Putin con Kim Jong-un, que se reunieron en territorio ruso, cerca de Corea del Norte, no fue tampoco muy lejos. Y allí pues estuvieron ya negociando diversas cuestiones, como es, por ejemplo, que Corea del Norte suministre ya de forma más importante a Rusia. Rusia ha aumentado sus capacidades militares en cuanto a producción de vehículos, de tanques, rehabilitación, en muchos casos es rehabilitación de vehículos que ya tienen almacenados, los están poniendo al día, los están modernizando. También fabricación de material nuevo en cuanto a artillería, por ejemplo, drones, etcétera, etcétera. El problema está en que Rusia consume una gran cantidad de municiones al día. No hablo del mes, sino al día. Entonces, las propias fábricas rusas no tienen capacidad para, digamos, abastecer las necesidades que tiene el ejército y la aviación, por ejemplo, ¿no? Entonces, necesitan, digamos, que mientras se va poniendo al día, se va calibrando la cadena de producción y se va ajustando. Son además unas necesidades que crecen cada mes. Ya al comienzo de la guerra se vio que había necesidad de aumentar. Bueno, pues cada vez que Rusia se va implicando más y va haciendo más campañas de bombardeos, pues se va, y la campaña de bombardeos artillera también en el frente, pues se va necesitando eso, una mayor producción para, digamos, incrementar la presión sobre Ucrania. Y ahí es donde Corea del Norte entra en este papel, ¿no? Ahí Corea del Norte, que hay que recordar que tiene un ejército, unas fuerzas armadas que comparten muchos calibres con las fuerzas armadas rusas por temas de la Guerra Fría, de los suministros que en su día se le hicieron a Corea del Norte, de la tecnología y del armamento que ya tienen allí. Ya digo que en muchos casos, no todos, pero sí en muchos, hay, digamos, correspondencia en cuanto a municiones. En otros casos hay que hacer ajustes y calibrar la cadena de producción, ¿no? Pero bueno, no es un problema demasiado grande en este aspecto, ¿no? Por eso se ha dado esta circunstancia. Por eso Corea del Norte, digamos, se puede permitir esto de una manera, digamos, relativamente sencilla, entre comillas, ¿no? Y bueno, habrá que ver la capacidad que tiene de fabricar lo que Rusia, digamos, necesite durante un tiempo. No ha trascendido cuánto tiempo van a estar en esta dinámica, pero desde luego yo estimaría que varios meses. Desde luego van a estar varios meses, siempre que Corea del Norte no tenga, digamos, otras necesidades y tenga que atenderlas primero, ¿no? Y ahí mayormente lo que se está mandando hasta ahora es municiones de, de artillería de tierra, quiero decir. También se comenta que quizás de cohetes y otro tipo, pero bueno, eso de momento no está tan seguro. Se ha hablado también de municiones de armas, de municiones para infantería, me refiero, ¿no? De infantería. Habrá que ver
qué están mandando y qué no. Porque eso, de momento, lo que sí sabemos son las fotografías que se están publicando por parte del Departamento de Defensa, creo que era, en Washington, que publicaron fotografías de envíos que se estaban produciendo de Corea del Norte por mar hasta Rusia. En Rusia los cargan en ferrocarril y los mandan por ferrocarril, entiendo que a través del Transiberiano, que será la ruta que están utilizando, hasta la zona cercana al frente, ¿no? Piensa que probablemente los estén almacenando en el Cáucaso. Entonces, esto se ha producido por un lado y es importante en lo que a la guerra de Ucrania se refiere, pero también al contexto que estamos comentando de Corea. Es importante también porque está la contrapartida. Corea ha hecho esto, Corea del Norte en este caso. Ha dado este paso, pero tendrá también Rusia que dar algo a cambio, ¿no? Entiendo que ahí habrá contraprestaciones económicas, pero también, como ya se comentó en su día, probablemente haya algún tipo de negociación en cuanto a tecnología militar. Sí. Ahí ya se están comentando cuestiones más fuertes de lo que, digamos, son las armas convencionales, ¿no? Sí, y probablemente vayan... El intercambio de la tecnología probablemente priorice la cuestión espacial. Corea del Norte le ha dado en los últimos meses una importancia muy grande a su programa espacial. De hecho, recordad que intentó poner en órbita un satélite militar en varias ocasiones, desarrolló esa tecnología y le está dando una importancia clave. Corea del Norte quiere salir al espacio, Corea del Norte quiere tener presencia en la batalla espacial, quiere tener satélites de espionaje militar en el espacio y quiere estar presente ahí. Y ahí Rusia le puede ayudar mucho. De hecho, la primera reunión entre Kim Jong-un y Putin fue en un... ya lo diré, en un... Ahora he olvidado el nombre, pero... ¿El tren? No, era se ha olvidado el nombre, que es donde se lanzan los cohetes en las misiones espaciales. Ah, el cosmódromo. El cosmódromo, exacto. Fue en un cosmódromo, no era, yo creo que no era una casualidad. O sea, yo creo que era una declaración de intenciones. Evidentemente iban a hablar de eso, es el principal intercambio. Pero ahí además hay una cuestión no tan estrictamente tecnológica, no tan material, sino más bien de futuro o de posible implicación de Rusia en algún tipo de avance en el conflicto intercoreano. Hay una declaración que se hizo en aquel momento que la hizo, pues no sé si fue Lavrov o el propio Putin, no recuerdo, creo que fue Lavrov, que dijo que, claro, que Rusia estaba dispuesta a hablar con Corea del Norte de absolutamente todo, con los representantes de Corea del Norte absolutamente todo, y le preguntaron, y también de la posibilidad de hacer ejercicios militares conjuntos con Corea del Norte en el mar que rodea a la península de Corea, y dijeron, sí, de todo, están dispuestos a hablar de todo. Eso todavía no se ha concretado, es decir, todavía no ha habido movimientos militares conjuntos entre Rusia y Corea del Norte en esa región. Si los hubiera, el conflicto cualitativamente se modifica. Porque hasta ahora lo que se puede hablar del conflicto intercoreano no es una disputa entre bloques, no son dos bloques de estados disputándose entre sí, es un estado, un país, disputando con un bloque. Como mínimo, Estados Unidos y Corea del Sur, podríamos decir que también en ese bloque se encuentra Japón y luego ya el resto de aliados de Estados Unidos, ¿no? Pero como mínimo Estados Unidos, Corea del Sur y un poco lateralmente Japón. Pero ya es un bloque. Corea del Norte no. En el conflicto intercoreano, del lado de Corea del Norte, en lo cotidiano solo está Corea del Norte. Luego se puede especular mucho de que si China, de que Rusia, bueno, ni Rusia ni China tienen apoyo militar con Corea del Norte, un apoyo cotidiano, no realizan ejercicios con Corea del Norte, no hacen declaraciones cuando hay una escalada en favor de Corea del Norte, sino en favor de la distensión general. Apoyan en muchos casos sanciones, o sea, no es un bloque. Tienen relaciones, tienen ciertos sistemas de potenciales alianzas, pero no es un bloque. En ningún caso. Ahora bien, si Rusia decide, para mí, en el contexto actual de Rusia es un movimiento casi kamikaze, pero bueno, tú que sabes más de la logística del armamento y demás, lo podrías corroborar, pero no sé si a Rusia le conviene ahora meterse en el conflicto intercoreano de lleno. Pero si eso pasara, si Rusia aceptase, al menos como contraprestación, empezar a realizar movimientos militares conjuntos con Corea del Norte, cualitativamente el conflicto cambia. Cualitativamente cambia, probablemente la disuasión será todavía mayor para el bloque de Estados Unidos y Corea del Sur, porque hasta ahora, y esto es cierto,
los lanzamientos de misiles tentativos y disuasorios de Corea del Norte tienden a ser de respuesta. Esto es una de las grandes errores de concepción que suele haber en el conflicto intercoreano en muchos medios de comunicación. Corea del Norte no es un estado que militarmente vaya a la ofensiva. Es decir, Corea del Norte no hace ofensivas militares. Corea del Norte no inicia ataques, no inicia escaladas. Corea del Norte reacciona a lo que sucede a su alrededor. Y generalmente los lanzamientos de misiles norcoreanos vienen precedidos de un movimiento militar conjunto, vienen precedidos de algún tipo de amenaza diplomática. Vienen por ahí, por lo general. Bueno, si Rusia entra en esta lógica, la cosa cambia cualitativamente, pero entiendo, Manu, que sería un movimiento a día de hoy, en fin, poco inteligente como mínimo. Yo creo que no, porque al margen de que haya alguna gente en el aparato del poder ruso que, en fin, ya lo hemos comentado algunas veces, ¿no? Las decisiones que a veces toman. Yo creo que no. La implicación que pueda haber será, digamos, no testimonial, pero desde luego no va a ser directa. Ahí pues habrá algún tipo de ayuda a Corea del Norte, pero no van a meterse. Yo creo que ahí se va a apostar. Y no solo será cuestión de Rusia, yo creo que la primera interesada en la zona, por encima de Rusia, es China. La primera interesada en que allí no haya líos es China. Sí. Entonces, entre Rusia, que va por otro lado, que no es exactamente China, aunque algunos siempre pues, los ven a los dos como dos aliados estrechos, ¿no? Y en este caso, pues serán aliados, pero primero está China y luego está Rusia en esa zona, ¿no? Ya, menos a mi modo de entender. Y entonces yo creo que no va a haber ahí una escalada. Por eso decía al principio que habría que ver qué es lo que sucede, porque incluso en 2010, que no lo citaba por casualidad, este buque de guerra que fue torpedeado por un submarino norcoreano, según luego ya se supo, ¿no? No hubo guerra. O sea, Estados Unidos, por lo que yo recuerdo haber leído en aquella época, a los de Corea, a los de Seúl, lo que les dijo es que, bueno, pues que apretaran los dientes y que aguantaran porque no. Que es que no había escenario de guerra, vamos, que no se iban a meter en una guerra. Que era una jugarreta lo que les habían hecho, ¿eh? Era una cosa muy sucia, pero que no iba a haber guerra. Entonces, teniendo en cuenta esto ya, por eso digo que habría que ver. Porque luego también recuerdo hace unos años, antes de que llegara Trump al poder, que la tensión allí era bastante fuerte cuando estaba el padre. Que eso ya parece que no, pero han pasado ya años de eso, ha pasado ya una década. El padre, por cierto, se llamaba. ¿Cómo se llamaba, Eduardo? El padre de Kim. Kim Jong-il. Eso, Kim Jong-il. Siempre me lío con la familia. Está Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un, sí. Eso, Kim Jong-un. Parece de chiste, pero todavía me lío. Hay que decir que, Hola, para los que no estén muy puestos en esta dinámica, Kim es el apellido, ¿vale? Los nombres son lo que vienen después. Te paro un momento, Manu, porque acabamos de tener una raíz de nuestro compañero Anuj. Bueno, bienvenidos a todos, más de 2000 personas aquí habéis llegado al directo. Estamos explicando, estamos analizando el riesgo o no de una guerra en la península de Corea. Como veis, un tema muy halagüeño, muy, muy feliz. Bueno, estamos analizando eso, estamos dando un poco de contexto, los actores involucrados, las posibilidades o no de un estallido, en qué contexto o en qué situación se encuentra la escalada que vive la península de Corea desde la segunda mitad del año 2022, la continuidad o no de las posiciones de los distintos actores. Estamos viendo un poco eso y ahora en concreto con Manu estamos viendo las relaciones o la posible implicación de Rusia o de China. Estamos analizando eso. Después, a mí me gustaría dar también algunas pinceladas de una de las preguntas más importantes del conflicto, ¿no? De por qué está Estados Unidos ahí. ¿Qué es lo que puede ganar hoy y qué es lo que ganaba en su momento, ¿no? Un recorrido de la presencia estadounidense en la península de Corea que sería muy interesante. Así que nada, bienvenidos a todos. Esperemos que os guste lo que vamos a estar tratando hoy. Y nada, quedaos que todavía queda un ratito y este tema es enormemente importante. Manu. Y comentaba que cuando estaba, hace una década, cuando estaba el padre, hace ya un poco más de una década, cuando estaba el padre, había tensiones fuertes entre Corea del Sur y Corea del Norte, entre Estados Unidos y Corea del Norte. O sea, digamos que no es nuevo.
Pero sí es cierto que cuando llegó Donald Trump al poder, yo creo que la mayoría de vosotros se acordará, ¿no? De aquellas imágenes en la línea de demarcación que se estaban dando la mano, que yo aquello alucinaba en su día, ¿no? Yo creo que todo el mundo alucinaba porque era la primera vez que eso ocurría, que un presidente de Estados Unidos se plantaba allí. Y quizás de Corea del Norte no creo que muchos líderes se hayan ido allí a la zona de demarcación a reunirse con alguien, ¿no? Y menos aún con el presidente de Estados Unidos. Y luego pues todas los encuentros que hubo que estuvieron, por ejemplo, en Tailandia, me parece que fue, ¿no? O Vietnam, Vietnam En estuvieron. Vietnam, en Vietnam. En Vietnam, efectivamente. Entonces, digamos que depende, igual que con Corea del Sur, lo que comentábamos antes, depende mucho también de quién esté. Trump, de todas maneras, es la excepción, porque lo que es la política exterior norteamericana, este señor ha sido una excepción en todo, salvo quizás el caso de Israel, que también tiene algunas excepciones. En casi todo ha sido una excepción. Y el caso de Corea del Norte, yo creo que es el más llamativo. Y aquí creo que es importante hacer énfasis en un detalle, por lo menos en lo que al contexto este me refiero. Eduardo comentaba antes una cuestión que es que cuando acaba la guerra de Corea, o por lo menos cuando se firma el armisticio, Ujú, está el detalle de que lo firma Corea del Norte, Estados Unidos, no Corea del Norte y Vietnam, y Corea del Sur, perdón. ujú, Es algo parecido a lo que ocurrió años después con los acuerdos de París del 73, que quien llevó las riendas era Estados Unidos, no Vietnam del Sur, y Vietnam del Norte, ¿no? Y aquí Estados Unidos, la foto, que quizás es, digamos, el detalle, ¿no? Yo creo que esto, independientemente de quién esté en la Casa Blanca, va a seguir siendo así. mm, Era Trump el que estaba allí, no estaba el presidente de Corea del Sur, no fue con el presidente de Corea del Sur bajo el brazo y dijo, venga, me saco yo la foto y ahora vienes tú, ¿no? Para que haya una imagen, digamos, trilateral, pero yo conmigo ahí de gran padre, ¿no? No, 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 no. estaba él y fue él a hablar con Corea del Norte y Corea del Sur. Era una cosa tremenda, ¿no? Ni estaba ni se la esperaba. Él estaba allí hablando por Corea del Sur, pero Corea del Sur no Sí, estaba. de hecho, cuando después va Moon Jae-in a Pyongyang, las conversaciones y el discurso del entonces presidente de Corea del Sur en Pyongyang no es tanto un discurso de hablar de la política internacional, de la región, es más un discurso en clave, en un punto incluso chauvinista. Chauvinista coreana, nacionalista coreana, pero no son conversaciones de calado estratégico, ¿no? De resolución estratégica del conflicto, sino más bien, bueno, en términos de chauvinismo, porque quien dirige, y de hecho, o sea, es que eso está establecido. O sea, esto no es interpretativo lo que voy a decir. Está establecido que en caso de que estalle de nuevo la guerra de Corea, de que las dos Coreas entren en guerra, el ejército surcoreano queda bajo control de los comandantes estadounidenses, no de los comandantes surcoreanos. O sea, en caso de guerra, quien dirigiría al ejército surcoreano en última instancia, quien tendría el más alto nivel de responsabilidad en esa dirección militar, sería Estados Unidos y no sería Corea del Sur. O sea, este no es un detalle menor. Porque, a ver, Corea del Sur, Estados Unidos en su momento se involucra en Corea por la dinámica de la Guerra Fría. Esto es evidente. Después, como hizo en muchas otras partes del mundo, establece un proceso de injerencismo político en la parte que controla, que es la parte sur, que aunque la dota de una cierta soberanía, le consiente una cierta soberanía creciente con el tiempo, hoy una gran soberanía, lo cierto es que interviene políticamente para llevar a cabo un plan de caza de brujas anticomunista muy fuerte en Corea del Sur. Todo eso continúa, se desintegra la Unión Soviética y a día de hoy, ¿por qué Estados Unidos continúa en la península de Corea? Bueno, pues hay que entender la lógica del Pivot to Asia. Es que el Pivot to Asia es un elemento fundamental. Hace poquito tenéis en la página web un artículo que publiqué hace poco de qué es el Pivot to Asia. Bueno, cuando Obama llega a la presidencia estadounidense en el año 2009, 2009 no, 2008, ¿no? Bueno, llegó en 2009, las elecciones ya se sabe, son en noviembre. Cierto, sí. Y el que las gana, pues se jura el cargo en enero. O sea Cierto. que sí, Te- lo has dicho correctamente. Técnicamente sí, 2009, es verdad, sí, sí, sí. Cuando Obama llega a la presidencia en 2019, o sea, en 2009, ahí empieza una serie de declaraciones, tal. Clinton publica un documento y después ya se hace oficial que Estados Unidos
trasladaba su foco de Oriente Medio a la región Asia-Pacífica. Eso se dice tal cual. Eso no significa que abandone la región Asia-Pacífica, evidentemente, Asia-Pacífico, evidentemente, a través de la alianza con Israel, seguía estando ahí. Eso no significa que abandone el injerencismo en América Latina, eso sigue estando ahí. Pero que el principal foco era la región Asia-Pacífico, porque había un actor que era el único actor que podía desafiar el proyecto hegemónico, el proyecto de hegemonía internacional de las clases dominantes en Estados Unidos, que era China. Bueno, pues para contener, para presionar y para buscar el colapso de China, para buscar que China no llegue eventualmente a ser un competidor del orden unipolar estadounidense, del destino manifiesto, lo que tienen que hacer es intensificar su presencia en Asia-Pacífico. ¿Cómo? Mejorando o interviniendo en las relaciones de China con los países de la ASEAN, intensificando su vínculo con Australia, intensificando su vínculo con Japón y, por supuesto, manteniendo su presencia en la península de Corea. Por eso es tan importante entender, así como lo decía en un momento, Estados Unidos no necesariamente quiere una guerra en la península de Corea. Entre otras cosas porque, aunque la ganaría, evidentemente la ganaría, sería lo más posible que la ganase, los daños materiales y humanos que podría sufrir incluso el propio Estados Unidos y también Corea del Sur serían muy importantes. Ahora bien, el hecho de que esté en riesgo de guerra la península de Corea habilita a Estados Unidos a tener tropas en la parte sur de la península y eso habilita a ejercer, llegado el momento, una mayor presión sobre China como ya ejerce. Por eso China está tan molesta con esa presencia. Pero tampoco quiere tensar la cuerda hasta el punto de una guerra. Entonces, Corea y Taiwán son los dos enclaves militares, son dos de los principales enclaves militares, además de las bases, a través de los que Estados Unidos presiona a China en el apartado militar. Entonces, la presencia estadounidense tiene que ver con eso. O sea, a ver, los protagonistas del conflicto intercoreano son Corea del Norte y Estados Unidos. Eso hay que entenderlo. Ahora bien, para Estados Unidos, el motivo de estar ahí no es tanto Corea, sino China. En su momento sí era Corea. Corea era un elemento importante. También hacía frontera con la Unión Soviética y hoy con Rusia. Pero evidentemente a día de hoy el hecho de que esté ahí, el hecho de que siga presente ahí, el hecho de que esté tan involucrado en las dinámicas de la península coreana es porque es un enclave fundamental para la estrategia de presionar a China. Es fundamentalmente por eso. Entonces, el statu quo beneficia a Estados Unidos. Estados Unidos yo creo que no va a empujar hacia la guerra. Ahora bien, hay dos cuestiones. Que es, Corea del Sur tiene soberanía política. Son los surcoreanos los que eligen a sus mandatarios. Y si sus mandatarios deciden tensar, si algo yo creo que nos demuestra la península coreana, las relaciones intercoreanas en los últimos años o décadas, es que Corea del Norte no afloja. Que Corea del Norte no es un actor que te diga, que te consienta. O sea, Corea del Norte, cada vez que se siente agredida, cada vez que percibe una agresión contra su territorio, redobla la respuesta. O sea, que hemos visto ejercicio militar, pues te tiro 7 misiles, ¿sabes? Y sobrevuelan en algunos casos incluso, no exactamente el espacio aéreo, pero pasan por encima del territorio japonés. O sea, en ese sentido, Estados Unidos yo creo que es consciente de que si Corea del Sur tensa mucho la cuerda, bueno, la guerra es una posibilidad real. Y el elemento muy importante que hay que tener aquí en cuenta, el actual presidente de Corea del Sur, que aquí ya hemos explicado que es el clic, el cambio fundamental que ha habido en la península para que estemos en la situación actual, va a gobernar hasta el 2027. O sea, llevamos un año de escalada y tenemos 4 por delante con el mismo presidente surcoreano. Así que no hay nada que nos haga pensar que la situación en la península de Corea va a ir hacia una menor tensión. Si acaso puede ir hacia una relajación o hacia una estabilización de la tensión o hacia que se quede como están, pero en ningún caso debería ir hacia una menor tensión. He perdido a Manu. A ver, voy a hacer un momento el cambio. Ahí, lo he recuperado ya. Bueno, aprovecho este mini parón que hemos tenido. Os recuerdo a todos, que no lo hemos dicho hoy en todo el directo en realidad, la importancia del apoyo que nos dais aquí en Twitch. Agradeceros a todos los que os habéis suscrito en el último mes, que habéis sido un montón. Que gracias, por cierto, a esas suscripciones y a ese apoyo que nos habéis dado, hemos sido capaces de hacer directo todos los días a las 10 de la noche. Lo vamos a seguir haciendo. De abrir directo de urgencia cada vez que era necesario, que lo vamos a seguir haciendo. Así que os animamos a que si os habéis suscrito en el último mes o anteriormente, que renovéis vuestras suscripciones.
¿vale? Que renovéis la suscripción con Prime, que renováis la suscripción que tengáis, o que incluso si os regalaron la suscripción en su momento, pues que ahora la cambiéis a una suscripción normal. Porque de verdad que para nosotros, ya sabéis que ofrecemos este contenido gratuito, que es un contenido totalmente independiente, que no depende de empresas, ni de entidades, ni de partidos, pero para sostenerlo necesitamos vuestro apoyo. Así que tenéis ahí arriba esa meta de suscriptores y si queréis apoyarnos, recordad que con Prime son totalmente gratuitas las suscripciones, ¿vale? Aprovecho también para poneros aquí en grande este QR que os lleva al apartado de contenido exclusivo de la página web, que ahí también nos apoyáis un montón. Y nada, pues os animamos a que os suscribáis aquí al canal de Twitch, y a todos los que habéis llegado desde la raíz y al resto también. Os recordamos que, aparte de las suscripciones al canal de Twitch, es muy importante si seguís al canal de Descifrando la Guerra y marcáis también la campanita para que os notifique, ¿vale? Porque cuando seguís el canal de Descifrando la Guerra y marcáis la campanita, cada vez que abrimos directo, que ya sabéis que es todos los días a las 10, pero a veces abrimos directo de urgencia, pues os notifica y os sale en el móvil, en la tablet o donde sea, los temas de los que vamos a hablar en ese directo, ¿vale? Así que nada. Gracias por estar aquí siguiendo el directo, gracias por esas suscripciones y os animamos a seguir dándonos apoyo. Y volvemos entonces con el tema. No sé, Manu, si tienes algo más que comentar. Yo creo que hemos tocado los puntos principales. Si acaso, si hay alguna duda en el chat, podemos responder. Vamos a ver. A ver, ¿hay alguna pregunta con respecto a Taiwán? Nos preguntan por el grado de independencia de Corea del Sur. Nos preguntan por la legislación surcoreana. No sé si se refiere a la legislación política, al apartado del anticomunismo. Mira, nos preguntan, por abrir un poco el melón, esta pregunta es bastante común, ¿no? Si vemos factible una intervención militar de China en Taiwán. Yo aquí ya he dicho muchas veces que China insiste en la vía diplomática y que yo creo que no tiene ningún tipo de motivo para una intervención militar en Taiwán, más allá de una posible intensificación de la presencia estadounidense, que podría ser en el sentido de intentar tensionar todavía más a China. Pero a día de hoy, en este contexto, con esta relación de fuerzas, no lo veo una opción. Creo que insiste con la vía diplomática porque además, Manu, no sé si estás conmigo, que tampoco le está yendo mal a China la vía diplomática en la gestión del asunto de Taiwán. No, por ahora, para lo caliente, sobre todo, hay que tener también en cuenta el cambio que ha habido respecto al verano pasado, ¿no? Que la cosa se tensó muchísimo. También es verdad que en Estados Unidos alguien debió tocar la corneta y dejaron ya de ir con aquellas visitas constantes, ¿no? Que aquello parecía un concurso, una competición de a ver quién acumulaba más visitas a Taiwán, ¿no? Entonces eso también ha contribuido a que la cosa no se tense más. Y es verdad que por la vía diplomática pues están tirando, por lo menos por ahora. También hay que decir una cosa, Estados Unidos ahora mismo, es que el momento que atravesamos ahora mismo, Estados Unidos ahora mismo, si alguien allí, por ejemplo, de sus socios, me refiero, dijera de tensar las cosas o se monta un follón y dice de calentarse, yo creo que con la que tienen liada en Israel, con la que hay liada en Ucrania, dirán, no, ni loco, vamos, ni loco nos vamos a meter ahí. O sea, a lo mejor dentro de un tiempo, cuando la cosa de Oriente Medio se haya rebajado un poco, no sé yo si podemos hablar de que se volverá otra vez al punto que había antes, pero bueno. Entonces yo no lo veo probable. Y en cuanto a China, China quizás está un poco en el recuerdo de aquella intervención que hizo en el invierno de 1950, ¿no? Pero es que aquello... Caray, es que aquello eran palabras mayores, que es que estaba Estados Unidos llegando al río Yalu, o sea, a la frontera, que advirtieron los chinos, que dijeron no os acerquéis. Y bueno, ya sabemos que MacArthur no se tomó en serio aquello, se lo tomó a pitorreo. Luego cuando entraron, me parece que era el millón aquel de soldados chinos, pues ya dijeron, hostia, que estos iban en serio, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa con Taiwán también es, aquí ya lo hemos dicho, el principal foco de interés estadounidense es Asia-Pacífico, pero
El problema es que le han surgido en cuestión de año y medio dos guerras que, independientemente de que no quieran centrarse en eso, les influyen. La guerra de Ucrania la están pudiendo subarrendar o subcontratar, si se quiere, en el sentido de que han europeizado la guerra de Ucrania, porque Estados Unidos necesitaba europeizar la guerra en Ucrania. La guerra de Israel están intentando que no escale a un conflicto regional, no porque no quieran en nivel ético o a nivel moral, sino porque sería otro foco de interés más. Pero bueno, evidentemente a día de hoy Estados Unidos necesita un entorno internacional relativamente tranquilo para poder llevar a cabo su estrategia en Asia-Pacífico. El problema es que sus aliados no se lo están consintiendo, no se lo están poniendo nada fácil en otros puntos del mundo. Y ahí el tema de Ucrania, eso ya lo trataremos mañana. Uh-huh. Hablaremos más detenidamente de... bueno, también hay que decirlo, está Ucrania bastante olvidada por los medios de comunicación, ¿no? Esto yo personalmente lo he comentado alguna vez en redes sociales, un poco jocosamente, porque la verdad, cuesta creer que la cobertura que había en los periódicos, que era en portada, los primeros los titulares, ahora ha desaparecido y tienes ya que estar buscando muy, muy al fondo para decir, bueno, aquí han puesto algo de Ucrania, ¿no? Entonces mañana vamos a hablar de esta cuestión. Y ahí pues habrá que ver también cómo evoluciona la guerra de Ucrania, sobre todo en lo que mencionaba antes de Corea del Norte, ¿no? Habrá que ver si lo que se está mandando son municiones o hay otro, o digamos hay un arsenal un poco más importante. Yo no obstante creo que la cuestión va a girar en torno a municiones de artillería. Yo creo que ese va a ser el componente principal, ¿no? Que luego haya, en función de cómo evoluciona la cosa, haya otro tipo de municiones o armas. Bueno, eso ya lo veremos. Ahora mismo, de momento, no está claro al 100%, quiero decir, lo que se está mandando. Ahora, lo que sí está circulando son esas imágenes que nosotros creo que compartimos en su día, de los contenedores estos que están viajando, ¿no? Pero a partir de ahí ya, con precisión y con detalle, no está del todo claro todavía. Nos preguntan, Manu, nos han preguntado hace un rato, pero te la traspaso ahora, si hay constancia de armamento norcoreano encontrado en Ucrania. Yo ahora mismo de memoria no lo recuerdo. Armamento, no, no es lo mismo armas que municiones. Perdón, sí, munición. Municiones es lo que dicen. Que hayan encontrado, hombre, yo no recuerdo ahora mismo. Es probable porque con todas las informaciones que han circulado recientemente, vamos, en los últimos 6 meses, es probable que a lo mejor algún explosivo que no es, algo, ¿no? Alguna munición que no ha explotado. Pero armamento per se no recuerdo lo que es armamento. Municiones sí que me consta que ya se estaban utilizando. Se habían utilizado en el pasado, pero eso es lo que comentaba antes, de envíos coyunturales que hubo en el pasado, que no era, digamos, una cosa ya más tan seria como esto, ¿no? Que es ya un acuerdo con envíos ya periódicos, ¿no? Que no es una cosa de voy y en función de lo que me puedas dar, pues te lo mando. O sea, eso en el pasado, por ejemplo, que no está directamente relacionado con lo que he hablado hoy. En el pasado, en el año pasado, me parece que fue en otoño y me suena que también de principios de este año, sí que había, o constaba que se había utilizado munición procedente de Corea del Norte, de artillería en este caso. Vale. Vamos a ver más preguntas. De Gaza y de Ucrania vamos a hablar mañana, ¿vale? Mañana a las 10. Vamos a abrir directo aquí, puntualmente, puntualidad católica. Estaremos aquí en directo y vamos a hablar tanto de Gaza como de Ucrania más en profundidad, ¿vale? Así que preguntas de ese tema, pues si queréis venir mañana y nosotros vamos a responder todas. Lo hemos preparado bastante. Mañana creo que tú también estás, Manu, está Pablo. Estoy. No sé si vamos a hablar de Georgia, me parece que se había animado nuestro colaborador Asier. Bueno, vamos a ver cómo lo organizamos. Vale, seguimos mirando aquí alguna pregunta, si no antes de cerrar. ¿Cómo sería la relación de Estados Unidos con Corea y con Japón? Con Corea del Sur y con Japón. Bueno, pues de aliados regionales. ¿Cuál ha sido la pregunta que no la he escuchado bien? Que cómo es la relación actual entre Estados Unidos con Corea del Sur y Japón. Aliados regionales. Es una relación similar a la que puede tener
con Corea del Sur es una relación similar a la que puede tener con Israel. En el sentido de que es como su ¿cómo podemos definirlo? Porque no es un. No es un subsidiario. Pero sí es un punto de enlace con la región, se le podría considerar, ¿no? Es su gran punto de enlace con la región Corea del Sur, y Japón es un aliado estratégico. Los dos son aliados estratégicos y los dos son puntos de enlace con la región. O sea, es una alianza férrea, la de Japón y Corea del Sur con Estados Unidos. Yo en el caso de Japón haría la analogía con Alemania, pero no solo por motivos evidentes, eran dos países derrotados en la guerra Ujú. y digamos ese pasado que tienen, sino también por la política que Estados Unidos ha seguido con los dos, que no ha sido muy distinta. Por lo menos en cuestiones, digamos, de convertirlos en pivots en torno a los cuales ha articulado su política en Europa en un caso y en Japón en otro, ¿no? En temas de bases militares, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, han sido un poco como sus capitales de entrada, por decirlo de alguna forma, a sus respectivos continentes. Sí. Aunque en el caso de Alemania es verdad que últimamente la cosa no es lo que era hace 20 años, sobre todo con la incorporación de Polonia y otros.